Muy bien, bienvenidos estimados participantes a nuestro curso de probabilidad y estadística. En esta ocasión vamos a brindar el reforzamiento del cuestionario número 7 correspondiente a la semana 8 que estamos transcurriendo del tema de distribución de probabilidades continuas más importantes. Estamos hablando directamente de la distribución continua normal y normal estándar, donde vamos a tener que especificar sus características como parámetros. El primer caso nos menciona que un psicólogo está interesado en evaluar los niveles de ansiedad en un grupo de estudiantes universitarios antes de un examen importante. Después de realizar un estudio preliminar, descubre que los niveles de ansiedad que están medidos en una escala en una puntuación de 0 a 10 siguen una distribución normal con una media de 4 y una desviación estándar de 1.5. ¿Cuál es la pregunta mencionada? La probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga un nivel de ansiedad mayor a 6 puntos. ¿Ok? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable de estudio, que es el nivel de ansiedad, pero que está medido en un puntaje de 0 a 10. Seguidamente tenemos que lograr registrar los parámetros de la distribución normal. En este caso, los parámetros corresponden a una media de 4 puntos y una desviación estándar de 1.5 puntos. El problema, al mencionarnos que calculemos la probabilidad que el puntaje sea mayor que 6, estaría formalizado como probabilidad de que x sea mayor que 6. Recordemos también que el signo mayor en distribución normal que pueda ser calculado con SPSS no es factible. Ni mayor ni mayor igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es reescribir la probabilidad. También recuerden que mayor igual o mayor en distribución normal o menor igual o menor es lo mismo. Mayor igual o mayor es lo mismo como también menor igual o menor. En este caso, nosotros tenemos la posibilidad de obtener las probabilidades en SPSS con la formalización probabilística de menor igual o menor. Recuerden que ante esos signos, la categoría a seleccionar en SPSS es CDF o CDF no centrada. Y en el caso de una probabilidad puntual, se refiere a una categoría de PDF o PDF no centrada. Claro que en nuestro caso, básicamente, la única opción en distribución normal que vamos a utilizar en SPSS es la primera, ¿no es cierto? No vamos a calcular probabilidades cuando tengamos el signo igual en distribución normal. Porque recuerden que estas dos categorías las hemos estado utilizando desde la sesión anterior de distribución de probabilidad discreta, ¿no? Entonces, esta categoría simplemente no va y solamente vamos a considerar el CDF o CDF no central. Bueno, no tenemos nosotros el signo mayor, como pueden ver nuevamente en SPSS, así que lo reescribimos, ¿ok? Para poder reescribir, simplemente nosotros consideramos 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 6. Y vamos a buscar calcular esta probabilidad. Esquemáticamente, la probabilidad en distribución normal que sea mayor que 6, tenemos justamente esta forma, ¿no es cierto? Esta forma acampanada, ¿no?, de distribución normal, donde observamos precisamente que la media es de 4 puntos y ya saben que la media está aquí en el punto medio. Miren, aquí tenemos, ¿no? Media 4 puntos, ¿verdad? El punto medio de la curva. Y lo que nos piden es obtener la probabilidad de que sea mayor que 6. Entonces, mayor que 6, estamos hablando desde este punto o mayor que este punto, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? En distribución normal, mayor igual o mayor es lo mismo. Entonces, 6 para adelante, lo que nos solicitan es esta zona sombreada de curva de distribución normal. ¿Por qué es importante, mencionamos en la sesión, poder basarnos en el dibujo de la curva de distribución normal? Porque ya sabemos que el punto medio de la curva, si particionamos la curva en dos, 50% hacia la derecha y 50% a la izquierda. Toda la curva sombreada, recordemos que si sombreamos toda la curva, representa un 100%, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder dibujar la curva de distribución normal cuando la probabilidad sea
mayor que 6, nos indica que esta zona sombreada pues es una zona probabilística menor que 0.50, ¿no? De hecho, esta zona es 0.0912, ¿no? Que es el resultado que vamos a calcular en estos momentos. Entonces, poder apoyarnos con la curva de distribución normal nos va a permitir calcular previamente, ¿no? ¿Cuál sería esa zona sombreada, ¿no? Probabilísticamente, ¿qué tan grande es la zona sombreada? ¿Está bien? Entonces es una zona pequeña, ¿no? Como podemos observar, lo cual tiene lógica con este valor probabilístico, es una probabilidad pequeña de 0.0912, que es la respuesta. ¿Ok? Entonces, cuando estamos iniciando el tema de distribución normal, la recomendación siempre es apoyarnos en curvas de distribución normal, ¿ok? No se olviden. Bien, 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 bien. Ahora lo que vamos a hacer es poder abrir un archivo en SPSS, como ustedes pueden observar aquí. Los procedimientos es ir a vista de variables. En nombre vamos a colocar una X, que es la variable aleatoria. Alineación centro, ustedes ya saben que es el estilo que manejamos. Alineación y decimales, pues 0. Luego vamos a vista de datos. Y aquí vamos a registrar el valor de x, que es 6, ¿no es cierto? Miren, ahí está, 6. Y la probabilidad reescrita se mantiene con 6. Nosotros debemos enfocar nuestra atención en considerar la probabilidad reescrita. ¿Está bien? No se olviden. Entonces sería 1 menos p, probabilidad de x menor que 6. Entonces este valor lo colocamos aquí. Luego vamos a transformar, mire, lo fácil que es calcular las probabilidades, calcular variables de esta manera, y aquí vamos a colocar problema 1, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar la probabilidad reescrita, sería 1 menos CDF, y CDF no centrada, ya sabemos por qué, porque es el signo menor igual o menor en solo distribución normal, ¿ah? No se vayan a olvidar, ¿ya? Menor igual o menor es lo mismo. Y por acá seleccionamos CDF normal. ¿Ven? Pero no se olviden, es 1 menos, por eso aquí colocamos 1 menos. Registramos la sintaxis como ustedes observan, y el primer signo de interrogación es el valor de x, ¿no? Ahí está, miren el comentario, ¿no? C, que sería el valor de x, eliminamos el primer signo de interrogación, insertamos x, nuevamente el x es el valor de 6, como está aquí. El segundo signo de interrogación es la media, que aquí lo hemos especificado que es 4. Y la desviación estándar, que también lo hemos especificado que es 1.5. Y miren, toda esta sintaxis, corresponde a la probabilidad de 1 menos probabilidad de que x sea menor que 6. Bueno, eso es todo. Vamos a darle clic en aceptar. Tenemos dos decimales, vista de variables. Agregamos dos decimales más, en total 4. Y notamos que la probabilidad pues da como respuesta 0.0912, ¿no? O lo pueden ustedes reportar como 9.12%, ¿ok? Se puede reportar la probabilidad de manera proporcional o de manera porcentual, no olviden, ¿ok? Y justo esta probabilidad pequeña, ¿no es cierto? Pues tiene coherencia que sea esta zona sombreada, ¿no? Tiene coherencia. Entonces la respuesta sería la A, ¿no? 9.12%. Bien, bien, tenemos muchos ejercicios por resolver, ¿ok? Sigamos. Una empresa consultora está evaluando la satisfacción laboral en una empresa de tecnología. Después de aplicar una encuesta, se determinó que el nivel de satisfacción sigue una distribución normal con una media de 70 puntos y una desviación estándar de 10 puntos. En una escala de 0 a 100, ¿no? También estamos hablando de puntuación. Pero miren lo que dice aquí. Si el 10% de los empleados tiene los niveles de satisfacción más altos. A ver, hasta aquí, ¿cómo podemos entender esta expresión? El hecho que nos mencione que si el 10% de los empleados tienen los niveles más altos, se sobreentiende que son los que tienen una mayor puntuación.
Quiere decir que si vamos a dibujar la curva de distribución normal, ese 10% está a la derecha de la curva, ¿verdad? Porque la puntuación promedio está en el punto medio de la curva. Y los empleados que tienen niveles de satisfacción más altos, está pues en los puntajes más altos, por lo tanto a la derecha. ¿Cuál es el puntaje mínimo que deben tener estos empleados para considerarse dentro de este grupo? ¿De qué grupo? Del 10% de empleados que tienen los niveles más altos. A eso se refiere. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable, que es el nivel de satisfacción medido en un puntaje de escala de 0 a 100. El puntaje mínimo, que justamente lo vamos a denotar como x sub 0, es el puntaje que nos están solicitando y que representa el puntaje mínimo, ¿verdad?, que deben tener estos empleados para considerarse como empleado que tiene los niveles de satisfacción más altos, ¿no? Dicho de otra manera, para formar parte del 10% de empleados que tienen los niveles de satisfacción más altos, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros tenemos también como valores adicionales, como datos adicionales, una media de 70 puntos y una desviación estándar de 10 puntos, ¿no? Entonces, digamos, imagen, ¿ok?, que nosotros debemos apoyarnos es a través de una distribución normal, como ustedes observan aquí, bien, y el punto medio es de 70 puntos. Ya saben que el punto medio va en el centro de la curva de distribución normal, ahí está, 70 puntos. Y como nos mencionan, el 10% de empleados que tienen los niveles más altos, es decir, serían el 10% de empleados con los puntajes más altos, ¿verdad? Los puntajes más altos estarían a la derecha del puntaje promedio, ¿no? Es decir, más de 70 puntos. Más o menos lo podemos colocar por aquí, ¿ok? Ese valor x sub 0 es el valor que no sabemos y que lo vamos a calcular. Pero lo que sí sabemos es que este valor x sub 0 para su derecha, es decir, el colaborador que presente desde x sub 0 puntos o más, van a representar el 10% de colaboradores con mayores puntajes. Entonces, repito, como dice el 10% con mayores puntajes o niveles de satisfacción más alto, se refiere que está a la derecha del promedio. Entonces, ustedes colocan un x sub 0, olvídense de la escala por aquí, de los demás valores. Lo puntual solamente es colocar el punto medio, nada más. El resto de valores no hay problema, solamente colocan a la derecha un x sub 0, trazan una línea vertical, sombrean y esta parte sombreada representa el 10%, ¿verdad? Ahora, toda la curva de distribución normal es 1 o 100%. Por tanto, si a la derecha de x sub 0 es 10%, a la izquierda será pues el 90% o 0.90. ¿Por qué es importante mencionar ello? Porque a nosotros no nos conviene poder formalizar que la probabilidad de que x sub 0 sea mayor, perdón, la probabilidad de que x sea mayor que x sub 0, esa probabilidad sea igual a 0,10. No nos conviene que sea mayor que x sub 0. Lo que nos conviene es formalizar como la probabilidad de que x sea menor a x sub 0 sea igual a 0,90. Es decir, lo que nos conviene es hacer esto, miren. No nos conviene formalizarlo así, porque el signo mayor no lo calcula o no se calcula en SPSS. No nos conviene formalizarlo así, porque esta zona sombreada, como ustedes observan, sería la probabilidad de que x sea mayor que x sub 0 igual a 10% o 0.10. Miren, esta zona sombreada probabilísticamente sería así, ¿ven? Probabilidad de que x sea mayor que x sub 0 igual a 0.10. Entonces no nos conviene el signo mayor, nos conviene el signo menor porque SPSS nos permite obtener con signo menor. Entonces, bueno, el complemento, ¿verdad? Sería 0,90. Entonces decimos, la probabilidad que x sea menor que x sub 0 es igual a 0.90. Nos conviene dejarlo de esta manera. Probabilísticamente nos conviene, al hacer uso con SPSS,
nos conviene x menor que x sub 0 igual a 0,90. ¿Está bien? Entonces recuerden que con el signo menor sí podemos calcular en SPSS y bueno, es la única categoría que utilizamos en SPSS para normal, ¿no? CDF o CDF no central. Ok, vamos a desarrollar este caso. Miren, vamos a ir a transformar, calcular variable, vamos a restablecer. Estamos en el problema número 2, como ustedes observan. Aquí vamos a elegir ni CDF todavía, sino vamos a elegir GL inverso. ¿Y por qué GL inverso? Porque a diferencia del ejercicio anterior, en este caso nos están dando un valor probabilístico, es decir, como decir la respuesta, ¿no? La probabilidad. Entonces nosotros cuando nos dan el valor de la probabilidad tenemos que elegir la categoría de GL inverso. Pero igual, esta categoría siempre está manejada con menor o menor igual, ¿ok? Pero GL inverso, no se olviden. Y luego elegimos IDF normal. Bien, cuando elegimos GL inverso, cuando tenemos ya una probabilidad como respuesta y el signo es menor y tenemos que seleccionar o calcular un x sub 0. Ya, no se olviden. Bien, miren, y registramos la sintaxis. El primer signo de interrogación es la probabilidad. Miren, ahí está el comentario, es P, que es 0,90. El segundo signo de interrogación es el promedio, que es 70. Y luego el último signo de interrogación, que es la desviación estándar, que es 10. ¿No? Ese es el orden, miren, según el comentario que aparece aquí también. P media desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Bien, eso es todo. Aquí en X, ante este tipo de ejercicios, no es necesario colocar nada. Pero lo que sí es vital, y lo puntualizo, es que si nos dan un caso así, debe haber un valor de X como columna inicial, si no, no va a responder este procedimiento. ¿Ok? Crean la variable X y colocan cualquier valor, no hay problema. Si es que tienen que resolver directamente un ejercicio de esta manera, siempre debe aparecer en, digamos, en la base en el editor de datos de SPSS, X, a pesar que no utilicemos, pero para activar la función GL inverso se debe colocar X y un valor cualquiera. Ya no se olviden, ¿ah? Por eso es que aquí se activa porque ya hay un X con 6, pero no necesitamos especificar el valor de X en este caso. Bien, entonces sería todo, miren, aceptar, y ahí nos aparece el valor de X sub 0 con dos decimales, que es suficiente, que es 82.82. ¿No? En el caso probabilístico sí consideremos 4 decimales, pero cuando es cálculo de X sub 0, solamente 2 es suficiente. Bien, ahí tenemos la respuesta y claro está, ¿no? 82.2 pues está a la derecha del 70, eso es correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel colaborador que presente una puntuación mínima de 82.88 puntos en adelante sería un colaborador que forma parte del 10% de colaboradores que presentan los mayores niveles de satisfacción, ¿no? Entonces estaríamos hablando aproximadamente de 83 puntos, ¿no? Pero la respuesta es 82.82, ¿verdad? Que es aproximadamente 83, que tendría que tener como mínimo para formar parte del 10% de colaboradores con niveles más altos de satisfacción, ¿no? Bueno, el valor, la respuesta que más se acerca es la A, 82.8 con un decimal. Bien, bien, no se preocupen, tenemos muchos ejercicios de la misma manera, así que vamos a seguir pues practicando. Ya, vamos con el ejercicio 3.1. A ver, veamos. Una institución educativa está evaluando las calificaciones finales de los estudiantes en un curso avanzado de matemáticas. Después de revisar los datos de calificaciones, se determinó que las notas siguen una distribución normal con una media de 75 puntos y una desviación estándar de 8 puntos, ¿no? Igual, una puntuación de 0 a 100. Estos parámetros son vitales de identificar un problema de distribución normal. La media 75 puntos, la desviación estándar 8 puntos. Y miren lo que dice. Si el 5% de los estudiantes
tiene las calificaciones más altas. Entonces, nuevamente, las expresiones más altas implica que el x sub 0 va a estar a la derecha del promedio. Es decir, que tenga una puntuación mayor que 75 puntos, ¿no? Porque la puntuación promedio es 75 puntos. Entonces, las calificaciones más altas implican, nuevamente, que el x sub 0 va a estar a la derecha del punto medio, que estaría aquí, más o menos, 75 puntos, ¿no? El x sub 0 estaría pues acá a la derecha, ¿no? Y del x sub 0 para la derecha, es decir, la zona sombreada, estaría representado por este porcentaje, miren, 5%, ¿no? Que es esta zona sombreada. Esta zona sombreada representa pues el 5%, ¿no? De x sub 0 a la derecha. Entonces, nuevamente, ¿no? Si queremos formalizar, porque la pregunta es la misma o parecida al anterior ejercicio, que es ¿cuál es la calificación mínima que deben tener los estudiantes para considerarse dentro de este grupo, ¿no? Es decir, el grupo del 5% que tiene las calificaciones más altas. Bueno, la variable es calificaciones finales de los estudiantes en el curso avanzado de matemáticas. El promedio es 75 puntos, la desviación estándar es 8 y el x sub 0 que debemos nosotros obtener sería la calificación mínima que deben tener los estudiantes para considerarse dentro de los estudiantes que tienen las calificaciones más altas. Dicho de otra manera, dentro del 5% de los estudiantes que tienen las calificaciones más altas, ¿no? ¿Cuál sería o cuánto debe tener un estudiante como puntaje mínimo para formar parte de ese 5% de estudiantes que tienen las calificaciones más altas? Bueno, ese valor es el x sub 0 que está aquí. Y como les dije, si formalizamos este valor de probabilísticamente esta imagen, sería la probabilidad de que x sea mayor que x sub 0, esa probabilidad es de 0.5, ¿no? Que sea mayor. ¿Nos conviene formalizarlo de esa manera si trabajamos con SPSS? No nos conviene, porque tiene el signo mayor. Nos conviene más bien formalizarlo si acá es 0.05, repetimos, y toda la curva sombreada es 1 o 100%, pues lo restante sería 95% o 0.95. Entonces nos conviene más bien formalizarlo como la probabilidad que x sea menor que x sub 0 es igual a 0.95. Es decir, el complemento. Menor que x sub 0 igual a 0.95. ¿Por qué? Porque SPSS sí nos permite calcular probabilidades que sean menor igual o menor. En este caso, menor. ¿Verdad? Ok, volvemos a realizar el procedimiento. Nuevamente, para poder desarrollar este ejercicio debemos tener un valor de x cualquiera, a pesar que no lo vamos a utilizar directamente, pero para poder activar la opción en GL inverso, que también es la misma forma del ejercicio anterior, tiene que haber un valor de x. No se olviden, si no, no va a aparecer la función. ¿Ya? Transformar, calcular variable. Aquí vamos a restablecer. Esta es la pregunta o es el problema, ¿no? Este es el problema número 3, ¿no? ¿Cómo lo hemos estado considerando? Problema 3. G el inverso, porque nos están dando la probabilidad, ¿ok? Y luego IDF normal. Bien, ahí está, insertamos la sintaxis. Lo podemos hacer directo porque ya está con signo menor, no se olviden. Bien, primer signo de interrogación, el P, 0.95. Segundo signo de interrogación, el valor del promedio. ¿Cuánto es? 75 puntos. Y el tercer signo de interrogación, el valor de la desviación estándar. ¿Ok? Ahí tenemos. Eso sería todo. Básicamente lo que vamos a hacer es darle clic en aceptar. Y miren, problema 3, ahí nos aparece el valor mínimo o puntaje mínimo para formar parte del 5% de estudiantes con las calificaciones más altas. Bueno, 88.16 tiene sentido, claro, porque está a la derecha de 75 puntos, que es el promedio, es un puntaje más alto, y estaría pues, este x sub 0 que está acá es 88.16, ¿no? Ahí está. Bueno, la respuesta sería la alternativa número T, ¿no? 88.16.
16. Entonces, un estudiante que presente 88.16 puntos o más formaría parte del 5% de estudiantes con puntuación más alta. Bien, bien, vamos con el ejercicio 3.2. Una empresa de tecnología está evaluando los tiempos de respuesta de sus circuitos electrónicos ante un impulso eléctrico. Después de realizar varias pruebas, se determinó que los tiempos de respuesta de los circuitos siguen una distribución normal con una media de 50 milisegundos, ahí está el promedio o media, y una desviación estándar de 5 milisegundos, ahí está la desviación estándar. Y miren lo que dice, si el 15%, cuando ustedes vean un porcentaje, recuerden que es el inverso, si el 15% de los circuitos tienen los tiempos de respuesta más bajos ahora, miren, tiempos de respuestas más bajos. Entonces, si son tiempos de respuesta más bajos, quiere decir que, pues, que está a la izquierda, ¿no? Estaría a la izquierda. El punto medio es 50 milisegundos, ¿no? Milisegundos, ahí está, 50, miren, ahí está la curva. El tiempo de respuesta 50 segundos, milisegundos, perdón. Ahí está, punto medio de la curva. Pero ahora nos dice el 15% de circuitos tiene los tiempos de respuesta más bajos. Es decir, más bajo sería menos de 50 milisegundos. ¿Verdad? Aquí estaría el x sub 0, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta, pero ya lo veremos. Recuerden que aquí va el x sub 0. Bueno, entonces este x sub 0 para la izquierda, utilizando pues la imagen, ¿no? Probabilística, diríamos que la probabilidad de que x sea menor a x sub 0, o sea, aquí está x sub 0, menor a x sub 0, 0.15, ¿no? Ahí está. Es decir, esta curva de distribución normal lo podemos formalizar como la probabilidad que x sea menor a x sub 0. Este 44.82, que es la respuesta, inicialmente para nosotros sería x sub 0, ¿verdad? Entonces, x sub 0 para la izquierda es 0.15. Bien, ¿nos conviene dejarlo así probabilísticamente? Por supuesto que nos conviene porque está en signo menor. Y en signo menor sí podemos calcularlo con SPSS, ¿se dan cuenta? Bien, entonces de nuevo vamos por acá. Problema número 4, vamos a ir a transformar, calcular variable, vamos a restablecer. Problema número 4, ahí tenemos G el inverso, IDF normal, ingresamos la sintaxis. Ya no se olvide, primer signo de interrogación, la probabilidad 0.15, segundo signo de interrogación 50 milisegundos y tercer signo de interrogación 5 milisegundos. Y toda esta sintaxis es probabilidad que x sea menor a x sub 0 igual a 0.15 y eso sería todo, aceptar. ¿Verdad? A ver, vamos a ver de nuevo, calcular. 0.15. Disculpen, miren, yo elegí IDF L normal, ¿verdad? Entonces vamos a volver a corregir. ¿Ya? Problema número 4. ¿Ok? Es IDF normal. GL inversos y IDF normal. ¿Ok? Entonces tengan cuidado, miren, a mí también me puede pasar. Entonces notamos que habíamos seleccionado incorrectamente la categoría, ¿no? Elijamos IDF, ¿bien? Primer signo de interrogación, de nuevo, P, que es 0.15. Segundo signo de interrogación, la media, que es 50. Y el tercer signo de interrogación, que es la desviación estándar, que es 5. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, no se olviden, por favor, tengamos mucho cuidado en seleccionar IDF normal, ¿ok? No es IDF-L, no, IDF normal, ¿ok? Ahora sí, miren. Aceptar, cambiar variable existente, claro. Ahora sí tenemos la respuesta, ¿no? 44.82, ¿no? ¿Tiene sentido que sea ese valor? Por supuesto. ¿Por qué tiene sentido? Porque estamos apoyándonos con una curva de distribución normal. Y decir que son los puntajes más bajos o tiempo de respuesta más bajos, quiere decir que debe estar a la izquierda de 50. Y un valor a la izquierda de 50, pues tendría que ser un valor menor que 50. Por eso es que este valor sí tiene sentido que el x sub 0 sea 44.82 milisegundos, ¿no es cierto?
Ahí tenemos la respuesta, 44.82 milisegundos. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta siempre apoyarnos con la curva, ¿no? La curva nos va a permitir evitar cometer errores y saber si hemos seleccionado adecuadamente la categoría, ¿no? Por ejemplo, ahí me percaté que no podía ser 0 y punto y tanto, que resultó como respuesta, y nos dimos cuenta que habíamos elegido L normal, y es IDF normal nada más, ¿ya? Entonces tengamos cuidado. Bien, continuemos. Muy bien. Esta era la pregunta 3.1. Está bien, 3.1. Y la de acá era 3.2. ¿Ya? Porque ahora está pregunta 4, ¿no? Recuerden, 3.1, 3.2 aquí. Y esta era 3.1. Bien. Ya tenemos pregunta 4 recién. Un departamento de contabilidad está revisando los tiempos de procesamiento de facturas para los proveedores de una empresa. Se determinó que el tiempo de procesamiento de facturas sigue una distribución normal y miren nuevamente con una media de 15 días, ahí está, y una desviación estándar de 4 días. Esta media, desviación estándar. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento de una factura seleccionada al azar sea menor a 12 días? Bien, entonces la variable son los tiempos de procesamiento de facturas para el proveedor de una empresa. La media es de 15 días y la desviación estándar de 4 días. Recuerden que tenemos la posibilidad de seleccionar CDF o CDF no centrada, nada más en distribución normal. Esta opción no la vemos en distribución normal porque no vamos a calcular probabilidad igual, ¿no? No calculamos esa probabilidad en distribución normal. Bien, la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento de una factura seleccionada sea menor a 12 días? Bueno, menor a 12 es la probabilidad que X sea menor que 12. Menor o menor igual se puede obtener en SPSS de forma directa, por supuesto, ¿no? Se puede obtener. Entonces lo dejamos como está. Y dibujamos la curva de distribución normal. El punto medio es 15 días. Ahí está el punto medio de la curva. Nos piden aquí, ¿no? Menor que 12 sería esta zona sombreada. Bueno, el hecho de que esté en esta zona nos damos cuenta pues que es una probabilidad que es menor que 0.50, ¿no? Recuerden que si particionamos la curva en la mitad, a la izquierda 0.50 y a la derecha también. Bueno, este 12 está por aquí, entonces esta zona es menor que 0.50. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Bien, ahora sí, no es una probabilidad inversa. Por tanto, acá sí vamos a tener que considerar el valor de X, ¿verdad? ¿Cuánto es? X menor que 12. Entonces aquí vamos a digitar 12. Ya, acá sí, ¿no? X menor que 12, sí nos dan el valor de 12. En los problemas anteriores, desde el ejercicio 2, era X sub 0, ¿no? Acá sí consideramos X igual a 12. Transformar, calcular variable. Vamos a restablecer. Aquí sí es la pregunta número 4, tal cual. Como es menor que 12, ya sabemos que elegimos CDF y CDF no centrada. Y aquí seleccionamos, no se vayan a olvidar y confundir, CDF normal. Ahí está. Primer signo de interrogación, el valor de X, que es 12, ya lo hemos establecido en SPSS. Segundo signo de interrogación, por acá tengan cuidado de no eliminar las comas, solo eliminen el signo. Viene a ser 15, son los parámetros de la distribución normal, la media y desviación estándar. No se olviden, son los parámetros y básicamente aceptar. Esta sintaxis es lo mismo a decir la probabilidad que X sea menor que 2. Bueno, ahí tenemos la respuesta con 4 decimales. Sería 0.2266 o 22.66%, que es una probabilidad que se ajusta a esta zona sombreada porque es menor, es un valor 12 que está a la izquierda del promedio y es una probabilidad que debería haber sido menor que 0.50 y eso lo sabíamos, ¿no? Porque la mitad es 0.50 a la izquierda, eh, de la izquierda, perdón, de la mitad de la curva hacia la izquierda 0.50, entonces esta zona es menos que la mitad. Entonces, sabíamos anticipadamente que iba a ser una probabilidad menor que 0.50, ¿no? Entonces ahí tenemos de forma porcentual, la respuesta sería 22.66%.
66%. ¿Ok? Entonces, continuemos. Un gerente de recursos humanos está evaluando los tiempos de resolución de conflictos laborales dentro de su empresa. Después de un análisis se determinó que el tiempo de resolución de un conflicto laboral sigue una distribución normal con media, miren nuevamente ahí está la media, con media de 10 días y desviación estándar de 2 días. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de resolución de un conflicto esté entre 8 y 12 días? Bueno, la variable aleatoria es los tiempos de resolución de conflictos laborales dentro de una empresa. Los parámetros, como bien se menciona en el problema, es una media de 10 días y una desviación estándar de 2, los parámetros. Y nos están solicitando la probabilidad de que el tiempo de resolución del conflicto esté entre 8 y 12 días. Bueno, ustedes recordarán que en la sesión que hemos trabajado el tema de distribución normal y normal estándar, cuando tenemos entre dos valores, tenemos que calcular de la siguiente manera. Consideramos la probabilidad de que x sea menor con el valor más alto de estos dos, que vendría a ser 12, y luego restamos la probabilidad de que x sea menor, en ambas son menores, con el valor más pequeño de estos dos, que es 8. Esquemáticamente tendríamos que calcular la probabilidad que está entre estos dos valores de la curva de distribución normal entre 8 y 12. Y bueno, vamos a ver cómo lo podemos obtener. Bueno, acá tendríamos que tener dos valores de x, ¿cierto? Porque hay dos restas de probabilidades. Por lo tanto, vamos a vista de variables. Y en este caso vamos a insertar, miren. Miren, vista de datos, vista de variables. Este primer x vamos a ingresarlo como x1 o x1, que viene a ser la primera probabilidad, que es con 12. Y por acá vamos a insertar variable y aquí vamos a colocar x2. ¿Listos? x2, que va a ser el 8, ¿verdad? Entonces aquí x1, 12, ahí está 12, y el x2 le vamos a colocar 8. ¿Ok? Bueno, igual vamos a centrarlo, x2, 0 decimales. ¿Listos? Ahí está, x1, 12, x2, 8. Para tener ese orden, ya no se olviden. Cuando tenemos entre dos valores, ya sabemos, creamos un x1 y un x2. Transformar, calcular variable, restablecer. Ahora estamos en la pregunta número 5. Ahí está, pregunta -5. Comenzamos. Menor, menor. Podemos calcularlo directamente con SPSS. CDF y CDF no centrada es cuando tenemos aquí, ¿ve? Distribución normal. Esa es la única categoría que elegimos. ¿Ok? Vamos por acá. CDF normal, ¿sí? Insertamos. Y aquí vamos a empezar con el x1, que viene a ser 12, ¿no? Recordemos que está aquí, en la probabilidad reescrita siempre nos enfocamos, ¿ah? Bueno, ahí tenemos x1 es 12. Primer signo 10, que es la media, y la desviación estándar, que es 2. Ahora restamos. Nuevamente insertamos la sintaxis. Ahora sería el x2, que es 8. Ahí está, 8. La media se mantiene como 10 y la desviación estándar como 2. Esta primera sintaxis, por tanto, que ustedes observan, corresponde a probabilidad de que x sea menor que 12 y esta segunda sintaxis corresponde a x menor que 8. Y eso es todo, aceptar. Bien, ahí tenemos dos decimales, pero ya sabemos que en probabilidad consideramos 4 decimales, ¿no? Es la sugerencia. ¿Cuánto resultó? 0.6827. Y ahí tenemos, miren, la probabilidad entre estos dos, 0.6827 o 68.27%. ¿Está bien? No se olviden que aquí podría ser menor igual también, menor igual, no hay problema. En distribución normal, el menor o menor igual es lo mismo, ¿ya? No se vayan a olvidar. Bien, continuemos. A ver, ejercicio 6. Observa la siguiente imagen y selecciona la alternativa correcta que indique el área bajo la curva normal correspondiente al intervalo de mu menos sigma y mu más sigma, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que representa el área sombreada bajo la curva normal en el intervalo de
mu menos un sigma, mu más un sigma. O sea, quiere decir que sería esta zona que está aquí. Bueno, les comento. En resumen, los valores que cubre mu menos un sigma y mu más un sigma es de 68.26%. Entonces, rápidamente encontramos que la respuesta es 68.26%. Pero si nos solicitan mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, cubre el 95.45%. Es decir, toda esta zona, ¿no? Desde hasta acá, desde menos 2 sigma y 2 sigma, toda esta zona sombreada. Claro que aquí parece que un decimal, ¿no? Pero con dos decimales sería 95.45. Y mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma el 99.73%. Es decir, ya toda esta zona prácticamente, ¿no? Menos 3 y 3. Pero en este caso nos piden básicamente un mu a la izquierda y a la derecha y ese porcentaje representa el 68.26%, ¿ya? Pero no se olviden, ahí tenemos el resumen. Lee los siguientes enunciados e indica cuál es una variable aleatoria continua. A ver, número de coches que pasan o número de autos, ¿no? Número de autos que pasan por un peaje en una hora. Bueno, los autos corresponden a un valor entero, no es una variable aleatoria continua, sino discreta, ¿no? Es por conteo. Entonces, continua es cuando tiene decimales. No puede ser esta respuesta, la A. Número de accidentes de tráfico, tampoco, ¿no? Acá sería de tránsito, ¿no? Ahí está. En un mes, tampoco, porque es un conteo. Tiempo que tarda en llenarse un tanque de agua. Esta sería la variable aleatoria continua, ¿no? Es un valor eh, cuyo valor puede presentarse en decimales, ¿no? El tiempo. Número de estudiantes que asisten a una conferencia, no tampoco, ¿no? Es un valor entero que no puede presentarse en decimales, ¿no? Ahí está, ahí estamos guardando los cambios. Bien, continuemos. Un ingeniero industrial está analizando los tiempos de ensamblaje en una línea de producción de componentes electrónicos. Después de registrar varios datos, se determinó que el tiempo de ensamblaje sigue una distribución normal con media 40 minutos y deviación estándar 5. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de ensamblaje de un componente tomado al azar sea como máximo 45 minutos? La expresión como máximo implica que podamos considerar aquí un signo menor igual, ¿cierto? El signo menor igual. ¿Ok? Bien, como máximo 45 minutos implica la probabilidad de que x sea menor o igual a 45. Pero ya sabemos que menor igual o menor en distribución normal es lo mismo, así que lo podrían trabajar incluso hasta con menor. Pero lo ideal acá es formalizarlo tal cual, ¿no? Como máximo 45 minutos, x menor o igual. Pero no hay problema si lo trabajan con menor tampoco, ¿ah? No hay problema. Bueno, la variable sería tiempo de ensamblaje en una línea de producción de componentes electrónicos. La media es de 40 minutos y la división estándar de 5. Probabilísticamente nos están solicitando, ahí está 45 para la izquierda, ¿no? Porque es x menor o igual que 45. Bueno, si el punto medio es 40 y sabemos que del punto medio a la izquierda hay un 50%, pero hay una zona adicional al punto medio, sabemos de antemano que la respuesta tiene que ser una probabilidad que sobrepasa el 50%. Esa es la utilidad práctica de la distribución, de poder graficar una distribución normal para el desarrollo de los ejercicios. Es un apoyo visual de saber anticipadamente cuál es el tamaño de la probabilidad. Bien, entonces como tenemos un menor igual, porque dice como máximo, esta expresión como máximo ya implica un signo menor igual. Entonces vamos por acá. Este es el problema número 8. ¿Está bien? Transformar, calcular variable. Vamos a restablecer. Ahí está, problema 8. CDF y CDF no centrada, CDF normal. Registramos. ¿Ok? X menor o igual que 45. Vamos a cambiarlo en X1. Podemos trabajar aquí nada más. Ay, perdón. Permítame aquí.
en el X1 digitan 45. Bien, ya está. X1, ingresamos aquí 45, que está, digamos, denotado o enlazado con X1. Ojo, que ustedes si quieren pueden agregar 45 también aquí, ¿ya? No hay problema. Está bien, pero vamos a seguir trabajando con X1, que ya lo hemos reemplazado aquí con 45, ¿ya? La media es 40 y la desviación estándar es 5. ¿Ok? Prefiero que nos acostumbremos a reemplazarlo con X para crear una variable aquí, si no, esta función no se va a activar. ¿Está bien? Entonces mejor nos acostumbramos a crear la variable y a reemplazar el valor para tener en cuenta que siempre se active esta función. Si es que la base no tiene nada al iniciar, no tiene ningún valor de X, no se va a activar la función. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta. Bueno, ahí está. Eso sería todo y aceptar. Ahí tenemos problema 8, aquí 4 decimales. La respuesta sería 0.8413, ¿no? O 84.13%. ¿Ven? ¿Sabíamos de antemano que esa probabilidad iba a ser más del 0.50? Por supuesto, porque la figura nos muestra una probabilidad mayor que 0.50. ¿Ok? Ahí está, 84.13%. Bien, continuemos. En el departamento de marketing de una empresa, o el departamento de marketing de una empresa está evaluando la cantidad de tiempo que los clientes pasan en su página web antes de realizar una compra. La empresa ha observado que el tiempo de permanencia, ¿verdad? En la web sigue una distribución normal con la media de 15 minutos y una desviación estándar de 3 minutos, ¿verdad? Entonces la variable sería el tiempo que los clientes pasan en su página web de esta empresa, ¿no? Antes de realizar una compra. ¿Ok? Antes de realizar una compra. Ese tiempo, nos dicen, que pasan los clientes, es una variable que presenta distribución normal. Aquí sería de permanencia, ¿no? Presenta una distribución normal con una media de 15 minutos y una desviación estándar de 3 minutos. ¿Ok? Entonces, identificar la variable y registrar sus parámetros es totalmente vital para el desarrollo de un ejercicio de distribución normal. ¿Está bien? ¿Cuál es la pregunta? La probabilidad de que el tiempo de permanencia de un cliente, sea menor a 12 minutos es de 0.1587. A ver, vamos a verificar. Menor a 12 es la probabilidad que X sea menor que 12. ¿Y esa probabilidad se puede calcular directamente con SPSS? Por supuesto, porque tiene el signo menor. Aquí tendríamos 12, ¿no es cierto? El punto medio es 15, va aquí. 12 está por aquí. Entonces, la zona sombreada nos permite esta figura dar a conocer de manera anticipada que la respuesta tiene que ser menor que 0,50. Porque el punto medio, 15, sería 0,50 para la izquierda, pero acá es de 12 para la izquierda. Es una probabilidad pequeña. Entonces vamos por aquí. Esta viene a ser la pregunta número 9. Transformar, calcular variable, restablecer. Aquí está, problema número 9. CDF no centrada. ¿Ok? Aquí, CDF normal. ¿Ok? Primer signo de interrogación sería X menor que 12. Seguimos conservando aquí X1. Vamos a borrar y vamos a colocar 12. Primer signo, por aquí vamos a ingresar X1, 12. Segundo signo, la media que es 15 y la desviación estándar que es 3. Esta sintaxis corresponde a la probabilidad que X sea menor que 12, ahí está X1, 12, con una media de 15 y una desviación estándar de 3. Y ahí está. Simplemente le damos clic en aceptar. Ok, miren, 4 decimales. La respuesta sería 0.1587 o 15.87%, que es una probabilidad que sabíamos de antemano que iba a ser menor que 0.50. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta 10.
que es la última, ¿no? Un ingeniero de minas está monitoreando el tiempo que tarda en perforar una... por cierto, acá la respuesta era verdadero, ¿no? Acá básicamente el problema nos dice si es que la respuesta que sea menor es 0.1587 y hemos verificado que sí es correcto, ¿no? La respuesta sería 0.1587. Por eso la respuesta es verdadero, ¿ok? Bien, un ingeniero de minas está monitoreando el tiempo que se tarda en perforar una sección de una mina para la extracción de minerales. Se sabe que el tiempo de perforación sigue una distribución normal con una media de 15 horas, ¿no? Ahí está. Bueno, si nosotros queremos, desde luego, completar esta parte, ¿sí? Ya que lo estamos haciendo, ahí está. La variable aleatoria es el tiempo, ¿cierto? Que se tarda en perforar una sección de una mina para la extracción de minerales. Esa variable dice que muestra una media de 15 horas y una desviación estándar, aquí sería hora. Recuerden que la media y la desviación estándar van en las mismas unidades, ¿no? Y una desviación estándar de 2 horas. Los parámetros de la distribución normal que se están utilizando son la media y la desviación estándar. Sí, desde luego, estos son los parámetros de una distribución normal. Pues eso es todo. La respuesta sería verdadero. Esos son los parámetros. Bien, pero bueno, hemos aprovechado de identificar la variable y los valores. No nos piden alguna probabilidad adicional, así que simplemente colocamos la respuesta verdadero, ¿no? Esos son los parámetros. Bien, muy bien. Bueno, hemos desarrollado en esta oportunidad, en esta ocasión, nuestro reforzamiento del cuestionario número 7. Como pueden ver, son muchísimos ejemplos que hemos trabajado con el fin de reforzar nuestro aprendizaje. Por favor, es importante que podamos observar este video, al igual que el video de nuestra videoconferencia, cuantas veces sea necesario, a fin de que podamos dominar completamente el tema de probabilidades, distribución normal continua y normal estándar. Bien, muchas gracias.